Queridos amigos, estamos de nueva cuenta en nuestro programa El Éxito Auténtico. Hoy es un día muy especial, un programa muy especial. Estuvimos esperando esta entrevista, ¿verdad? Por mucho tiempo y nos da mucho gusto en esta ocasión tener a una invitada muy especial. No se le olvide darle me gusta, suscríbase a mi canal y comparta. Hoy con nosotros en nuestro programa la doctora, apóstol, pastora, maestra Becky Hood. Bienvenida, Becky. Ay, bueno, buenos días a todos. Damos gracias a Dios por este día. Y este es el día que hizo el Señor. Nos tenemos que gozar y alegrar en Él. Sí, pues ya escucharon, una invitada de mucha bendición a quien, gracias a Dios, conozco desde hace muchos años, prácticamente 33 años, cuando ella empezó su ministerio aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, quisiéramos, Becky, que nos contaras cómo llegas a Puebla, dónde empiezas tu ministerio, esos 33 años, cómo han ido evolucionando. Obviamente tenemos 30 minutos, pero que nos pudieras tú resumir, ¿verdad? Porque creemos que tu testimonio es de gran importancia y como el título de nuestro programa lo dice, El Éxito Auténtico, lo que pretendemos es que esos testimonios puedan empoderar a otros pastores y líderes que están empezando en este camino de servir al Señor. ¿Dónde naces, Becky? ¿Cómo llegas a Puebla? Cuéntanos un poco. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Me da mucho gusto estar en tu programa, Moy. Ya teníamos planeado hacer esto por mucho tiempo, pero siempre estamos corriendo. Quiero saludarles a todos y decirles que Dios los ama y que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y la verdad, yo quiero aclarar algo muy importante para mí, es que Dios le dio la visión a mi esposo, no a mí. Se la dio a mi esposo. Y nosotros vivimos en México. En el año 79 mi familia se mudó legalmente a Estados Unidos. Mi papá era extranjero y toda mi familia realmente vive en Estados Unidos ahora, pero somos mexicanos. Entonces, la verdad es que allá empezamos a servir. Donde quiera que Dios te lleva, pues uno sirve. Y mi esposo venía de una religión X donde no se creía en el Espíritu Santo, no se creía en los milagros. Y cuando nos conoció a nosotros, mi papá llegó a pastorear en los Estados Unidos. Él era un misionero, mis padres fueron misioneros en Centroamérica. Mi abuelo paterno fue obispo de las Iglesias de Dios de Panamá y fundador. Y mis padres ayudaron a abrir iglesias en Panamá y también un tío, la familia Enríquez de Sousa. Ellos son muy conocidos en Centroamérica porque fueron pioneros. Mi tío abrió camino para las iglesias de Dios en varios países. Él estuvo en Brasil, estuvo en Costa Rica, tuvo iglesia, la última iglesia fue en Panamá, pero estuvo también en los Estados Unidos, en Ecuador. Él estuvo como en 5 países y él abrió brecha para que la palabra, y también estuvo aquí en México en ciertas áreas de México. Y la verdad, mi papá viajaba también a varios países a predicar la palabra. Al principio lo hizo con mi mamá, pero mi mamá se enfermó muy grave y la trajeron de regreso a México. Y de ahí, bueno, la familia de mi mamá decidió que mejor ella se quedara en México. Tenía mucha preocupación por las cosas que estaban sucediendo. E incluso mi mamá le tocó a algunos misioneros que mataron en Centroamérica por predicar la palabra. Incluso mi abuelo fue metido a la cárcel. Él venía en la historia de la Iglesia de Dios de Panamá, ahí dice mi abuelo, y fue uno de los fundadores, el obispo de Panamá, de todo Panamá, y ellos eran judíos convertidos al cristianismo. Entonces toda la familia después fue guiada a estudiar en las escuelas bíblicas para llevar la palabra.
pero yo era un Jonás. Yo dije, yo no voy a hacerlo. O sea, yo voy a crear fondos para ayudar la obra. Eso es algo bueno también. Pero llega un profeta a la casa de nosotros, siempre llegaban profetas o pastores o misioneros, y él me ve y dice, Dios me muestra que esta niña le va a predicar a miles de personas. Y yo, pues yo veía la visión que ellos decían, pero no entendía. Y siempre le decía a mi mamá, no cuentes conmigo para estar en ministerio, yo soy una persona que más en la administración y negocios. Y la verdad, mi mamá todos los días me decía, tú vas a predicar la palabra de Dios. Bendita las madres que oran por sus hijos, porque yo no quería esa posición, y todavía nos vamos a Estados Unidos, donde pues le doy gracias a Dios, estudié magisterio en México, pero allá estudié maestría y doctorado. Tengo un doctorado en filosofía y en educación cristiana. Y la verdad, me casé con un empresario que Dios le da una visión de venir a unificar familias a México. Y la verdad que yo no quería venir. Aún todavía ahí yo decía, pues estábamos muy a gusto, gané 2 premios a nivel educación, entonces como que éramos reconocidos, estaba enseñando en la universidad de los campeones de fútbol, o sea, era algo así como muy padre y todo, mucho reconocimiento, teníamos negocios, teníamos ranchos, estábamos muy bien económicamente, y el llamado de Dios era dejarlo todo para venir aquí. Para venir a México. A México. Bien, pues como estamos escuchando, el llamado es irrevocable, y como nos lo platica Becky, pues ella viene de una familia cristiana, ella prácticamente nace en una cuna cristiana. Ya escuchamos, ¿verdad?, que se va a radicar a Estados Unidos, donde ella es exitosa juntamente con su esposo, donde Claro. pues, no les faltaba nada, tenían todo, y es cuando ella decide acudir a ese llamado y dejar todo por venir a México, a Puebla, ¿no? Sí. Me platicaba antes de entrar al aire que llegaron en un tráiler, una casa tráiler. En un camper, ¿verdad? Imagínense, con 2 niños pequeños, dejar 6 todo, y 7 años. ¿no? En su país, la comodidad, Sí. la economía, por venir a México, a un país desconocido, para servir al Señor. Y a partir de esa etapa, cuéntanos, Becky, ¿qué pasó? ¿Llegaste a Puebla? Tuvimos que esperar como 10 años antes de venir, porque mi esposo, pues teníamos que poner todo en orden. Cuando tú sales a ser misionero, tienes que dejar todas tus cuentas pagadas, tienes que dejar todo en orden, que no haya nada que te vuelva a regresar, que te haga regresar. Y Dios le dijo, pues mi esposo regaló muchas cosas para la obra de Dios. Vinimos con nuestros recursos y bueno, con un llamado genuino del Espíritu Santo. Y cuando Dios me dice, Él me habla un día y me dice, muere a tu visión y únete a la visión de tu esposo, lloré como un bebé, lloré mucho porque tenía totalmente que morir. Cuando una persona muere, duele mucho. Y sigue la visión de tu esposo y apóyalo en todo lo que le he dicho que haga. Entonces, la visión Dios se la da a mi esposo y yo vengo en obediencia, dejo todo, él deja todo, Dios pone todo en orden, porque podía escribir un libro de todo lo que pasó antes de venir y los milagros que Dios hizo. Tuvimos que vender ganado, tuvimos que dejar muchas cosas en orden para poder venir, pero ya que llegamos, pues empezamos en ceros. Aunque teníamos amigos aquí que nos invitaban a predicar y todo, que pues es muy padre ir a predicar a la iglesia de alguna persona, y hicimos muchas amistades muy bonitas desde que llegamos, pero Dios dijo, ustedes van a empezar, y empezamos desde cero. O sea, no anduvimos robándole a la gente esto, lo otro, sino que predicamos en la calle, hicimos una escuelita en el sur de la ciudad. De ahí Dios trajo una persona que nos había soñado y que era de San Luis, donde
nosotros habíamos ido a hacer trabajo misionero con mi papá a San Luis y al estado de Hidalgo. Y pues tenemos amigos muy queridos de Izipar, que tienen más de 3,000 iglesias en la República Mexicana, y que no querían que nos viniéramos a Puebla, sino que fuéramos el apóstol Cleofas Rangel, que es un amigo de tantos años, de más de como de 40 años. No, quédense aquí yo los necesito aquí. Pero mi esposo dijo, tengo que obedecer la voz de Dios. Y Dios dijo, las oficinas estarán en Puebla. Entonces a Puebla vinimos, picamos piedra y ganamos almas. Y nos fuimos a una casa y ahí empezamos. Y yo te había platicado que llegó esta señora que dijo, yo lo soñé, que abrían una iglesia en mi casa. Y cuando eso sucedió, mi esposo dijo, ¿y su esposo conoce de Cristo? Y ella dijo, no, y tiene un problema de alcoholismo. Dijo, hasta que su esposo reciba a Cristo, podemos ir a su casa y hasta que él nos invite. Y oramos por ella, pero en la noche llega con su esposo. Como que había una urgencia en ella, se trae al esposo, el esposo recibe a Cristo esa noche, nos invita a su casa y por la invitación de su esposo, que no había conocido a Cristo, nosotros empezamos una reunión ahí, a donde venían puros alcohólicos, porque cuando una persona con alcoholismo se salva, pues ¿a quién va a invitar? A todos sus amigos del chupe o a todos sus amigos. Y de ahí pues estuvimos discipulando los 2 años. 2 años. 2 años en esa casa que se llenaba, donde había tantos milagros de Dios, donde la gente estaba siendo transformada, que no fue nada fácil. Yo me levantaba a orar a las 5 de la mañana, muchas veces llorando, diciendo, Señor, yo no sé cómo ministrarles a ellos. Nunca, nadie me enseñó cómo sacarlos de sus adicciones. Le dije, solo tú puedes, dame amor por ellos. Dame amor. Y llegaban borrachos, cayéndose. Hermana Becky, yo pequé. Y de repente mi esposo los agarraba porque querían venir a abrazarme o algo de yo pequé. Y los sentaba y empezaron a escuchar la palabra de Dios. Y fueron salvos y libres. Pero nos tomó, no es de la noche a la mañana. Y qué bendición, ¿no? El poder escuchar para aquellos que tienen 5 o 10 años, que están empezando en el ministerio, ¿verdad? Y que este tipo de testimonios nos muestra que Dios es fiel, sí, ¿verdad? Y que hay que picar piedra y poco a poco vamos avanzando en el reino de Dios. Y sí, su claro. palabra dice que Dios no es injusto Sí. para olvidar el trabajo de amor mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. En el caso de Becky, de su esposo, el apóstol Denzel, ¿verdad? Pues ya muchos años, 33 años en este año, están cumpliendo 33 años en Puebla. Y estuvimos como 7 años apoyando, más de 7 años apoyando al estado de Hidalgo y San Luis antes de venir. Pero la fidelidad es algo que Dios admira. Para aquellos pastores que están diciendo que es muy duro, a nosotros nos tocó ir a zonas donde tuvimos que caminar en el lodo, que no había calles pavimentadas, que nosotros teníamos el único coche del lugar y que nos empujaban y el lodo saltaba, la gente que nos ayudaba a salir empujándonos se llenaban de lodo. Y de verdad los que llegaban tenían que amar mucho a Dios para estar ahí, Sí. porque no era una situación fácil, y yo creo que Dios honra la fidelidad. Así es. Porque Dios te va a probar y tú dices, esto está muy duro. Pensé que todo era gloria. Sí, muchas veces se piensa eso, ¿no? No, Los que para están nada. afuera piensan que los pastores llevan una vida de maravilla entre pétalos de rosa, No, y pues no es un sufrimiento. Becky, el tiempo es muy, muy corto. Quisiéramos que ya vimos tus inicios. ¿Cómo es que llegas a la radio? ¿Por qué se fue un parteaguas? Como Sí. que fue una explosión, un avivamiento en la ciudad de Puebla. Sí, así en es. aquellos años en Radio Tribuna con Enrique Montero Ponce. Ponce, El programa 7 años ahí. Respuesta. Sí. Platícanos. Bueno, hemos estado en el radio 26 años. Le damos gracias a Dios. Yo ya había estado en el radio en Estados Unidos. Antes de venir a Puebla, tuve un programa de radio
Y pues le doy gracias a Dios porque en la visión que Dios le dio a mi esposo estaba radio y televisión. Y mucha gente no nos creía, radio y televisión, sino que la gente, ay, sí, ¿a poco van a entrar a la televisión? Ay, sí, ¿a poco van a entrar en el radio? Y yo dije, pues Dios se lo dio a mi esposo. Y yo creo en la visión que Dios le dio. Para unificar la familia, pues vamos a tener que dar la palabra para que la gente crea. Y cómo sucedió es que Dios puso eso en la visión que le dio a mi esposo. Empezamos a orar. Había, no sé si recuerdas que había muchas amenazas que iba a explotar el volcán. La gente soñaba que nosotros éramos una de las iglesias que iba a estar muy firme y que la gente se formaba por los miles para entrar en Amigos de Fe, Compañerismo México, y que Dios iba a salvar a los que entraran ahí. O sea, la gente soñaba eso y me decía, yo soñé que la gente se formaba por colas muy grandes, que iba a explotar el volcán. Y nosotros empezamos a ayunar y a orar, Señor, pon tu mano sobre el volcán, que no explote. Nos dijeron que si explotaba, se mataría como 1 millón de personas que están en los pueblitos alrededor, que no se quieren salir, que su única vida está ahí. Y bueno, pues en ayuno y oración, Dios nos habló de ir a una estación y fuimos. Yo había sido invitada a varios programas de La Manzana de la Discordia. Yo ya estaba conectada con Radio Tribuna por diferentes amigos. También estaba siendo invitada a Televisa para dar en otros programas, daba algunas cosas de valores de la palabra de Dios. Y de ahí, bueno, pues como ya estaba yendo a Radio Tribuna, pero no tenía mi propio programa. Sí, claro. Entonces, pues fui y solicité el programa y realmente no te imaginas, el costo del programa era altísimo, muy alto cuando nosotros iniciábamos, pero Dios me habló y me dio el dinero para pagar el programa. O sea, cuando Dios te llama y te da algo, te va a proveer, te va a equipar, te va a dar todo lo que necesites. Y en la oración, Dios me dio un sueño y me dijo, el programa se va a llamar Respuesta. Todo fue dirigido por Dios y por el Espíritu Santo de Dios, porque yo tenía a los jóvenes, ya teníamos congregación, ya teníamos en ese tiempo en San Isidro, teníamos como 400 personas. Pero Dios se movió mucho a través del programa porque el primer año 5,000 personas recibieron a Cristo. Sí, quizá no teníamos la forma para conservarlos a todos, pero después Dios nos fue guiando el cómo discipular a la gente, porque si llegaron a Cristo 5,000 el primer año, pero si no son discipulados, se pierden. Sí, entonces es necesario el discipulado. Y recuerdo que el señor Montero se sentó enfrente de mí por 6 meses y él quería checar y me mandó a investigar también a la congregación de San Isidro. Ahí fue Juan Carlos Valerio y me acuerdo, pues Dios hizo un milagro grandísimo porque Juan Carlos Valerio pues recibió a Cristo ese día y fue algo que trajo un mensaje para él, era el director de operaciones de Radio Tribuna. Y él vino y le dijo al señor Montero, ellos no son ninguna secta, ellos son unas personas buenas, tienen un mensaje directo de la palabra, son personas que van a ayudar mucho, y me dieron el luz verde, porque se armó ahí como una luz roja de alerta, y los vamos a investigar y vamos a ver si están bien, pero teníamos todo en orden, teníamos acta constitutiva, estábamos bien formados, todo estaba en orden, no había nada que ellos pudieran decir que estaba mal. Que estaba mal y sobre todo, por supuesto, mucha oposición. Mucha oposición, brujos, hechiceros. De los brujos, de los hechiceros. De todo. ¿Verdad? Incluso a mí me llamaban a alguien que, bueno, pues yo nunca he hablado mal de nadie, de ninguna religión también, porque Dios me dijo que mi trabajo era
compartirles la palabra lo más sencillo que pudiera por el poder de Dios, del Espíritu Santo. Y el programa tenía milagros, maravillas. Mira, alguien me regaló una oficina ahí por los primeros años, o todo el tiempo que estuve allí. Y después yo renté otras oficinas. Sí. Teníamos varios pisos rentados porque era un avivamiento, un mover del Espíritu Santo. Y la verdad le doy la gloria a Dios porque Él es el que lo hizo todo. Y Dios busca personas dispuestas, no solamente para llegar a recibir reconocimiento, sino que para que Dios reciba la gloria, para que Dios reciba la honra. Sea glorificado. Así es, eso es importante en los pastores porque de repente hubo quien, después de que Juan Carlos Valerio se fue a la televisión, hubo quien se quedó y me dijo, Becky, tú decides quién entra y quién no entra a la radio. Y yo les dije, no, perdón, yo no puedo hacer eso. Le digo, le voy a decir porque una, que yo no puedo hacerme responsable si ellos pagan o no pagan, porque yo pagaba por adelantado los programas. Le dije, otra es que yo no conozco su doctrina, tampoco puedo ser una posición para que se predique el evangelio. Y yo pude haber tenido esa autoridad y no la quise, porque dije, el que quiere entrar, ustedes se encargan de investigar quiénes son. Y efectivamente, creo que entró una persona y les quedó mal financieramente. Bueno, ni hablamos de eso. Entonces, no, porque hay que tener buen testimonio. Sí. Nunca llegué tarde a un programa de radio. Jamás he llegado, o sea, de radio nunca hemos entrado tarde. Sí. Y eso a ellos les causaba mucha impresión. Todas las llamadas que entraban las checaban. Y se empezaron a dar cuenta que era gente que verdaderamente ellos conocían y se dieron cuenta que verdaderamente era un milagro de Dios y les dimos tanta publicidad porque aparte de que yo tenía mi programa, lo empezaron a repetir en las tardes y cuando repetían el programa de nosotros, alguien quería el lugar para comprarlo para ellos y lo fueron recorriendo hasta que estuve a las 2 de la mañana, aparte de estar en mi horario estelar del radio. Y pues hemos estado como en 10 radiofusoras aquí en la ciudad de Puebla. Ha sido un mover del Espíritu Santo, todavía estamos en radio y estamos, lo más hermoso es poder ganar a la gente, pero también disipularla, porque al disipular la gente se van a quedar en Cristo. Es correcto. Y tenemos gente que hemos ganado a través del programa en todas las congregaciones y nos han dicho, Becky, qué bueno, te queremos en la radio, porque todos nos beneficiamos de que la gente recibe a Cristo y si le queda más cerca a mi iglesia, bueno, pues adelante. El tiempo es cortísimo. Ese tiempo que Becky entró a la radio fue un avivamiento realmente. Hoy en día sigue en la radio, después incursionó en la televisión. Muchas almas llegaron a Cristo y lo que Becky menciona de que muchas de esas almas hoy están colocadas en diferentes congregaciones, incluyendo la mía. Becky por ahí ha llegado, porque si no estaba con Becky Hood, pero ahora me queda más cerca aquí, como bien lo dice Becky. Estamos ya por terminar. Por último, la pregunta obligada del programa, Becky, durante toda esta etapa de tu ministerio, estos más de 40 años sirviendo al Señor, ¿qué es el éxito auténtico en Cristo para Becky Hood? Para mí es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Cuando Dios me habla, es imperativo que voy a obedecer. No importa, nos dio una visión en la Sierra Mazateca, muy difícil de hacer. Pero Él me dijo, si tú lo haces, yo voy a hacer que tengas tiempo. Si tú obedeces, yo voy a proveer. Si tú obedeces, yo voy contigo. Y eso para mí es algo muy especial, escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y esa es la razón del éxito. Pues ahí está, ella es nuestra amiga Becky Hood, doctora, apóstol, pastora, maestra de la palabra. Y bueno, ahorita que está mencionando esto, Becky, se me enchina, se me eriza
¿verdad? El Bello, porque es lo que está haciendo actualmente, ir a la Sierra Mazateca, donde están llevando la palabra de Dios, donde están llevando ayuda a la gente. Y bueno, es salir de, podríamos decir, de una comodidad que ellos ya tienen aquí en esta colonia Cristóbal Colón, aquí en la ciudad de Puebla, donde tienen unas instalaciones increíbles, pero ellos son sensibles a la voz de Dios y han decidido dejar la comodidad aquí para ir a la Sierra Mazateca. Cada mes hay de 3 a 6 grupos en la sierra. En la sierra. Yo lo veo ahí en diferentes semanas llevamos ropa, llevamos comida, llevamos la palabra. Ya establecimos una iglesia, ya estamos por establecer la segunda. Y se necesita mucho porque solo camionetas de cierto tipo de potentes suben. Y también pues puedes involucrarte. Y hay iglesias que me están llamando. ¿Cómo le hacemos para hacer lo que ustedes hacen? Le digo, encantada. Hay mucho trabajo en la Sierra Mazateca y tú puedes ser parte. Parte de eso, están invitados. Ella es Becky Hood, obviamente, como ya lo mencionó en el programa, el llamado Dios se lo dio a su esposo, el doctor Denzil Hood. Así es. Ella ha sido obediente, ¿verdad? Y bendito hombre de Dios, porque es un gran maestro de la palabra. No lo podemos hacer solos. Sí. Y en mi caso, Becky, pues yo siempre aparezco en la cámara, ¿verdad? Pero detrás de mí está mi esposa y están mis 2 hijitos que hoy en día están sirviendo al Señor, no de tiempo completo, pero ya muy entregados al Señor. Y te agradezco muy porque cuando empecé en la radio, ¿te acuerdas que ibas y nos ayudabas con asesoría gratuita legal? Jurídica, sí. Jurídica, y eso pues para mí también, por eso hemos tenido una amistad de muchos años. De muchos años, sí, Becky. Y le doy gracias a Dios, también gente como Rosa Alicia Riestra, que en ese tiempo pues hubo gente tan linda que nos acogió, que dijeron, bueno, también hubo gente que dijo, quién sabe si la hagan en el radio. O sea, como que, o la pastora de los pobres, o lo que sea, pero los pobres se convierten en ricos en Cristo. Claro. Y Dios hace maravillas en la gente, ha hecho maravillas. Qué bendición, y hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos porque servimos a un Dios vivo y verdadero. Y bueno, pues ella es mi amiga, puedo decirlo de esa manera, Becky Hood, y este es su programa, El Éxito Auténtico. No se te olvide darle me gusta, suscríbete a mi canal y comparte con otros. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias, Becky. Muchas gracias por recibirme. Gracias.